Evasión fiscal y fuga de capitales. El proyecto de ley de los senadores nacionales del Frente de Todos crea un fondo en dólares para la cancelación de la deuda con el FMI, que se constituye por un aporte especial de emergencia que se aplicará sobre los activos de residentes en el país que se encuentren en extranjero y que no han sido declarados al fisco. O sea que es una especie de blanqueo de los capitales fugados y no declarados al fisco. El proyecto persigue la evasión y la fuga de capitales y levanta el secreto fiscal y el financiero para la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de Gestión de los contratos y pagos de la deuda externa del Congreso de la Nación. Paso imprescindible para transparentar la relación entre la compra de divisas y las contribuciones al erario público. Esto es, en la gestión de Cambiemos, no bien asumieron la Administración Nacional en diciembre del 2015, eliminaron el programa de consulta de operaciones cambiarias de la AFIP y levantaron la restricción de comprar $2.000 por persona física y jurídica por mes, que era el límite impuesto por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a ser de $2 millones. Es más, en mayo del año 2016, el Banco Central amplió dicho límite a $5 millones mensuales. Y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC, que así se llama el Mercado Único y Libre de Cambio, constituido por los bancos y los compradores de divisas. El problema es que la deuda tomada por el Tesoro de la Nación en divisas, como salvo los pagos de la deuda externa, los demás gastos son en pesos. Le paga a los jubilados y pensionados en pesos, le paga a las Fuerzas Armadas en pesos, al resto de los empleados públicos, la licitación, los contratos, las transferencias, los subsidios, todos es en pesos. Por lo tanto, los dólares contraídos de la deuda, salvo la parte que va al pago de deuda, que fueron unos 24.000 millones de dólares, se los vende al Banco Central a cambio de dinero argentino. Y el Banco Central, a su vez, le vendió al tipo de cambio oficial los dólares que eran deuda del Estado Nacional a los bancos. El Banco Central tiene una doble función. Es agente financiero del Estado y a su vez funciona como banco de bancos, como banco de última instancia de todo el sistema financiero argentino. Los bancos compraron esos dólares para sí o para vendérselos a sus clientes. Está todo documentado, identificado el comprador, fecha, hora y monto de la operación. Y esa es la razón por la que en un tiempo breve, el 20 de mayo del 2020, el Banco Central de República Argentina pudo presentar el informe denominado de Mercado de Cambio, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019, donde se asevera que casi 8 millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares en el periodo. Dentro de estas sumas se incluyen los 45.000 millones de dólares del crédito del Fondo Monetario Internacional, con la salvedad que los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.769 millones de dólares. O sea, casi 8 millones de personas físicas y jurídicas, las empresas, compraron 86.200 millones de dólares. Pero hubo quien compró $100, 1.000, 10.000 en 4 años. En cambio, 100 grandes empresas compraron 24.769 millones de dólares. El 24 de mayo del 2020, el medio digital El Cohete a la Luna, en una nota firmada por su director, Horacio Berbisky, y titulada Los 100 de Macri, dice quiénes eran esos primeros 100 compradores, que no fue desmentido ni por el Banco Central y menos por las empresas nombradas, y que al haber sido publicado ya es de por sí una semi-plena prueba para la justicia y los órganos de fiscalización, que por supuesto no investigaron. La generalidad de la ley le cabe a las 100 empresas presentadas en el listado del Cohete a la Luna, pero vamos a tomar un caso flagrante y demostrativo de la evasión y de la fuga de capitales. Esto es, no pueden demostrar en los informes contables y financieros cómo hicieron para comprar la cantidad de dólares que compraron y que debe ser el principio rector de la investigación de la fuga de capitales con dinero no declarado al Estado. Tomamos como ejemplo el grupo Arcor Sociedad Anónima, cuyo presidente y el director es Luis Pagani, y son miembros de su familia, y el matrimonio compuesto por Víctor Daniel Martín, quien estuvo a cargo de la dirección ejecutiva de Arcor Sociedad Anónima y ahora
es uno de los integrantes del directorio de esa empresa y del grupo Arcor Sociedad Anónima. Y su mujer, Claudia Elena Bassano. Todos ellos poseen el 99,68% del capital y de la participación accionaria, siendo la actividad principal de la sociedad controlante del grupo Arcor la realización de operaciones financieras e inversión, y el grupo, por lo tanto, presenta su memoria y balance general anual ante la Comisión Nacional de Valores, dado que cotiza en la Bolsa del Comercio del país, y ante la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, NIF por su sigla, Normas Internacionales de Información Financiera, y de las normas impositivas del país. En ese estado contable se debe presentar un cuadro de flujo de fondos denominado estado de flujo de efectivos consolidados, en el que debe constar el aumento neto de efectivo y en el equivalente de efectivos, que es donde se contabiliza la compra de divisas. Ese cuadro se combina con otro que es el de activos y pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal. El grupo Arcor Sociedad Anónima aparece en el listado de la revista El cohete a la luna, los 100 de Macri, comprando divisas en los años 2016-2019 por medio de dos de sus empresas controladas. Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, que adquirió 255 millones de dólares, y por Vale Argentina, que compró 105 millones de dólares. En la memoria y balance general del grupo Arcor, describe que colocó en ese lapso dos obligaciones negociables, deuda que puede convertirse en acciones de la sociedad deudora, por un total de 500 millones de dólares, 350 millones de dólares el 6 de julio del 2016 y 150 millones de dólares más en otras obligaciones negociables el 19 de julio del 2017, ambas obligaciones negociables con vencimiento 6 de julio del 2023. En su balance contabiliza otro tipo de obligaciones negociables y deudas en pesos, con lo que tiene participación en el capital accionario de La Serenísima, que es la principal empresa productora y distribuidora de leche y de sus derivados en Argentina. Por eso es que pese a tener un resultado positivo en los años 2016-2017, el resultado económico fue positivo, el resultado neto, el efectivo y equivalente efectivo del cuadro denominado estado de flujo de efectivos consolidados fue negativo. O sea, bajó la liquidez porque lo utilizaron para comprar la utilidad y todo para comprar el 49% del paquete accionario de La Serenísima. Y en los años 2018 y 2019 opera con un resultado económico negativo, o sea, tuvo pérdida. Sin embargo, logra tener un excedente en efectivo. Tiene pérdida económica, pero tiene un excedente financiero. Suponiendo exageradamente que todo ese efectivo que tienen en los años, recordemos que hicimos 2016-2017, tuvo una disminución de efectivo, en cambio aumenta su efectivo en el año 2018-2019, pese a que tiene pérdida en su resultado económico. Convirtiendo todo ese efectivo, suma solamente 65,4 millones de dólares. Cuando aparece adquiriendo, a través de sus dos firmas controladas, Arcor y Bagley, 360 millones de dólares. O sea que solamente puede mostrar en sus balances que compró dólares por 65,4 millones. Y en cambio, en el mercado único libre de cambio, a los bancos le compró en ese mismo periodo la suma de 360 millones de dólares. En síntesis, se deben realizar las debidas fiscalizaciones comenzando por las 100 primeras empresas compradoras de dólares en el periodo 2016-2019, quienes son las que deben justificar la diferencia, como estamos viendo en el caso Arcor, entre las compras de divisas realizadas y la disponibilidad de recursos que firman en su estado contable. A su vez sabemos que los bancos, por la ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos, que es del año 2000, deberían haber exigido a los compradores de divisas que demuestren fehacientemente el origen de los recursos. Y es claro que en el caso Arcor no lo hicieron. Está comprando entre Arcor y Bagley, compraron 360 millones de dólares y contablemente solamente podía haber comprado 65,4 millones de dólares. El proyecto de los senadores nacionales del Frente de Todos, además de las 1.300 cuentas que le suministra la OCDE, que es una organización de países desarrollados,
y del pedido de colaboración que se le hace a los Estados Unidos y al Fondo Monetario, que pese a que Estados Unidos pertenece a la OCDE, no adhiere a ese intercambio de información, por eso hay que solicitarle expresamente, y al Fondo Monetario Internacional, que nunca se le pidió nada, para que informen sobre cuentas de residentes argentinos en el mundo. Con toda esta información, debería llegarse a demostrar la fuga y la evasión que van de la mano. Creemos que es importante saber las cuentas argentinas en el mundo, pero antes es más importante investigar cómo se generaron los dólares que fueron a esas cuentas. Para ello, el cruzamiento de la información entre las compras realizadas por los bancos, mercado única libre de cambio y el estado contable de las empresas es esencial para demostrar este fraude fiscal, esta estafa social y la fuga de capitales.